Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 0187. Capítulo 87. El monstruo astuto. Capítulo 87. El monstruo astuto. Las zonas fronterizas entre Texas y Arkansas. Un denso bosque cubría el terreno que tenían delante, transformando esta región en un desierto primigenio que la civilización apenas había tocado. Mirando el camino que tenían por delante, que ni siquiera su camión pesado podía recorrer, Chris sacó a Stewie del vehículo, respiró hondo el aire húmedo y dijo: ¿Puedes señalar la ubicación exacta de esa cosa? De verdad que no quiero entrar a ciegas en su territorio. Stewie se ajustó la pulsera, manipuló varios controles un momento y luego informó: negativo. Toda esta zona ha sido contaminada por esa entidad. Su energía residual está por todas partes, creando demasiada interferencia para una triangulación precisa. Mierda. Chris pateó una piedra hacia la selva con frustración. La inmensa fuerza la lanzó como una bala de cañón, causando un estruendo atronador en el bosque y asustando a enormes bandadas de aves y animales salvajes. Tras expresar su descontento, Chris se calmó y dijo: entonces ustedes dos esperen aquí con el camión. Iré a matar a ese monstruo y luego nos iremos directamente. No, no, no. De ninguna manera me quedaré. Quiero ver cómo es un Wendigo auténtico. Stewie negó con el dedo. Habiendo viajado entre dimensiones para llegar hasta aquí, no había forma de que perdiera esta oportunidad. Ruby, por otro lado, permaneció en silencio, pero la genuina preocupación en sus ojos decía mucho. Al ver que ninguno de los dos quería quedarse atrás, Chris suspiró con resignación. Está bien, pero para estar seguros, ustedes dos necesitan equipo táctico completo. Al escuchar el acuerdo de Chris, Ruby se subió atléticamente a la caja del camión y poco después emergió fuertemente equipada. Chris evaluó su equipamiento. Armadura corporal táctica y protección balística como capas base, con un lanzagranadas, un lanzallamas y una ametralladora que cubría su torso y espalda. Como armas de fuego adicionales, llevaba solo 2 escopetas de combate. El resto de su capacidad de carga estaba dedicada a granadas de fragmentación, dispositivos incendiarios y varios artefactos explosivos. Entonces Ruby aseguró un chaleco antibalas de menor tamaño sobre el pequeño cuerpo de Stewie, asintió profesionalmente y le informó: jefe, estamos listos. Stewie tiró con fuerza del collar que le apretaba el cuello, asegurándose de poder respirar con normalidad, antes de quejarse. ¿Qué le enseñaste exactamente? Si le das protección, ¿de verdad necesita estar tan bien armada? Chris, que estaba a punto de guiarlos hacia el bosque, se dio la vuelta y dijo con total seriedad: de hecho, creo que su equipo no es suficiente. Si no hubiéramos estado apurados, habría comprado un vehículo blindado de transporte de personal para que lo operara. Stewie se quedó sin palabras por un momento, pensando que el nivel paranoico de precaución de este tipo era casi cómico.
Sin embargo, Stewie no tenía idea de que desde que Zris había identificado a la entidad que competía con él por la esencia vital como un Wendigo, había compilado una extensa investigación sobre este monstruo. Y cuanto más información reunía, más se daba cuenta Zris de lo realmente peligrosa que era esta criatura. Según varias leyendas de nativos americanos y encuentros documentados, este monstruo poseía una tremenda fuerza física, una velocidad vertiginosa, aparente inmortalidad y habilidades psíquicas que incluían la creación de poderosas ilusiones. Y si ciertas interpretaciones mitológicas fueran correctas, incluso podría poseer capacidades mágicas reales. Por lo tanto, al enfrentarse a la entidad sobrenatural potencialmente más poderosa que jamás había conocido, Zris no podía permitirse nada menos que la máxima precaución. Al llegar al borde del bosque, Zris recuperó varios frascos de suero de sangre de dragón, le entregó algunos a Ruby y luego consumió 3 él mismo. Una abundante energía inundó todo su cuerpo, llevando a Zris a una condición absolutamente óptima. Entonces Zris activó todas las habilidades que poseía. La detección de desgracias de la muerte, la percepción empática de Mickey y su poder regenerativo más fundamental. Después de despertar todas sus capacidades a su máximo potencial, Zris se adentró en el bosque frío, húmedo y opresivo. A diferencia de la tensión incrementada de Zris, Stewie se sentó cómodamente en el hombro de Ruby, observando con curiosidad el bosque corrupto que había sido deformado por la presencia del Wendigo. Su pulsera emitía continuamente ondas de detección, registrando datos ambientales sobre su entorno. En cuanto a Ruby, en cuanto entró en este dominio, se sintió extrañamente como en casa. No solo recuperó su fuerza nocturna, sino que su fuerza vital fundamental comenzó a aumentar lentamente, como si la energía oscura del Wendigo llamara a su naturaleza transformada. Sin embargo, al notar la reacción anormal de Ruby, Zris rápidamente le advirtió: "No te dejes seducir por este poder oscuro. No podrás controlarlo si lo dejas entrar". Al escuchar la orden de Zris, Ruby rechazó instantáneamente esta elevación de poder, cortando tanto física como mentalmente su conexión con el entorno corrupto. Al ver que la mente de Ruby permanecía despejada, Zris sacó su cuchillo de combate monomolecular de su muñequera y miró fijamente hacia adelante. "Quédate cerca de mí. Ese monstruo está justo enfrente". Ruby y Stewie miraron con curiosidad en la dirección que Zris indicó, pero desde su perspectiva solo podían ver oscuridad total. Sin embargo, desde la percepción mejorada de Zris, había una bestia enorme que emanaba ondas de energía oscura, actualmente en aparente letargo. Un enorme cráneo de ciervo descansaba sobre extremidades con garras grotescamente humanoides, aparentemente en reposo pacífico. Al observar que el monstruo parecía estar realmente durmiendo, Zris reprimió activamente su presencia y luego avanzó lentamente hacia él. Después de considerar que las firmas de vida de Stewie y Ruby no serían lo suficientemente fuertes para que el Wendigo las percibiera como amenazas, Zris no sugirió que se quedaran. Después de todo, ya habían entrado en el territorio del Wendigo. Si se separaban de él ahora, corrían un riesgo considerable de ser atacados individualmente por la entidad. Así que era más seguro para ellos permanecer cerca, lo que permitía a Zris intervenir inmediatamente si algo salía mal. Con este razonamiento, Zris los condujo a varios metros del Wendigo dormido. Al observar a la criatura aparentemente inactiva, la mente de Zris se llenó de sospechas, pero sus manos honestamente levantaron su espada y la bajaron bruscamente hacia el cráneo de ciervo del Wendigo. Silbido, una sensación como la de un cuchillo caliente cortando mantequilla invadió la conciencia de Zris, pero inmediatamente después, su capacidad para detectar desgracias le advirtió de un peligro inminente. Su cuerpo giró instintivamente hacia un lado y su cuchillo de combate se lanzó hacia atrás con el impulso. Con un sonido desgarrador, varias gotas de líquido viscoso salpicaron y aterrizaron en el suelo con un silbido audible mientras corroían la tierra. Esto fue seguido inmediatamente por una poderosa ráfaga de aire desplazado que casi derribó a Stewie del hombro de Ruby. Increíblemente rápido. Ese monstruo nos detectó en cuanto entramos en sus dominios. Ustedes dos, mantengan sus posiciones. Incluso con la visión dinámica mejorada de Zris, capaz de rastrear objetos supersónicos, solo podía percibir que la entidad que acababa de atacarlo era una sombra humanoide que se movía a una velocidad extrema. Sin embargo, incluso sin ver su forma específica, Zris sabía con certeza que era su objetivo, el Wendigo. Mientras mantenía la conciencia defensiva ante otro ataque, Zris miró lo que realmente había golpeado. Una enorme roca, partida limpiamente por la mitad.
Parecía que desde el momento en que entraron en ese territorio, ya habían sido superados por la inteligencia del Wendigo. La criatura aparentemente había sentido que Jris era realmente peligroso, por lo que había creado una elaborada ilusión para desviar su atención. Luego tendió una emboscada a Jris durante su momento de vulnerabilidad. Afortunadamente, aunque la velocidad del Wendigo excedía por mucho las capacidades de reacción de Jris, a partir de ese único intercambio, su fuerza bruta no era ni de lejos rival para su físico mejorado. Fue precisamente debido a esta evaluación que Jris no sintió pánico alguno. Mientras pudiera confirmar que las habilidades sobrenaturales de esta entidad no podían dañarlo seriamente, que sus capacidades físicas eran inferiores a las suyas y que poseía un arma monomolecular capaz de perforar sus defensas, entonces todo lo que necesitaba hacer era identificar las debilidades del Wendigo, evitar que explotara completamente su ventaja de velocidad, y Jris podría eliminar metódicamente a la criatura. Él le mostraría lo que significaba la verdadera crueldad. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0188. Capítulo 88. El Wendigo Invencible. Capítulo 88. El Wendigo Invencible. En lo profundo del bosque primigenio, una criatura con un enorme cráneo de ciervo encima de un cuerpo humanoide grotescamente alargado rondaba en la oscuridad. Este era su terreno de caza, y la velocidad sobrenatural del Wendigo combinada con su conocimiento íntimo del terreno le permitía atacar repetidamente a cualquier presa lo suficientemente tonta como para entrar en su dominio. Por lo general, atormentaba a los intrusos de esta manera, llevándolos a la locura con terror antes de finalmente alimentarse de su carne empapada de desesperación. Pero los intrusos de hoy eran diferentes. Desde el momento en que cruzaron a su territorio, el Wendigo sintió algo inusual en ellos. 3 seres, aparentemente humanos. Uno era una criatura inferior, tocada por su propio poder corruptor. Una transformación fallida, atrapada en un estado incompleto. Otro se presentaba como una amenaza abrumadora. De apariencia humana, pero con una fuerza que rivalizaba con la de un oso grizzly adulto, comprimido en forma humana. Quizás un monstruo rival disfrazado. Y luego estaba el extraño animal pequeño con la cabeza enorme, que llevaban los demás. El Wendigo nunca se había topado con una forma de vida tan peculiar en todos sus siglos de caza. El pequeño irradiaba una esencia embriagadora. Energía vital pura y concentrada que llamaba al hambre del Wendigo como nada que hubiera sentido jamás. La criatura estaba segura de que consumir incluso un bocado de la carne de este ser desencadenaría una transformación, elevándolo más allá de su forma actual a algo verdaderamente divino. Sin embargo, todo esto dependía de un factor crítico: eliminar al peligroso que estaba de guardia. Consumido por el deseo, el Wendigo enroscó su cuerpo demacrado y se lanzó hacia adelante. Ese primer intercambio, cuando Jris atacó a lo que él creía que era el monstruo dormido, no solo le reveló la fuerza superior de Jris. El Wendigo, que poseía una inteligencia astuta a pesar de su apariencia bestial, también había confirmado que su propia ventaja residía enteramente en la velocidad. Así que, aunque ansiaba la oportunidad de alcanzar la apoteosis, sabía que no debía desafiar directamente a Jris por la pequeña. Ese camino solo lo conducía a la destrucción. Pero al explotar su abrumadora velocidad, el Wendigo calculó que podría lograr arrancar solo un trozo de esa carne radiante antes de escapar. Aprovechando lo que percibió como el momento perfecto, el Wendigo cambió de trayectoria a mitad de la embestida, abandonando su finta hacia Jris para atacar el verdadero premio. La criatura de 3 metros, con todos los tendones expuestos bajo su cráneo blanqueado, abrió sus fauces cubiertas de sangre de manera imposible mientras descendía sobre el hombro de Ruby, directamente hacia Stewie. Shink. El sonido húmedo del tejido cortado llenó el aire mientras más de la mitad del enorme cráneo del Wendigo se separaba de su cuerpo, cortado por la espada monomolecular de Jris. El impulso de la criatura la llevó más allá de Ruby, quien se tambaleó por el aire desplazado pero mantuvo el equilibrio, con un brazo protegiendo instintivamente a Stewie. Te he estado observando, bastardo. Aunque Jris no podía igualar la velocidad bruta del monstruo, su percepción mejorada detectó pequeños cambios en un radio de varios metros. Suficiente advertencia para posicionarse entre el Wendigo y su objetivo. Jris había centrado deliberadamente la mayor parte de su atención en Ruby y Stewie, precisamente porque había anticipado este tipo de ataque encubierto. Al ver al Wendigo con la mitad del cráneo faltante, Jris maldijo con sombría satisfacción y volvió a bajar su espada.
La criatura había cometido un error crítico y Zris no tenía intención de desperdiciar la oportunidad. Su espada destelló repetidamente, dividiendo al monstruo en múltiples segmentos antes de que pudiera regenerarse. Para cuando Zris retrocedió, el Wendigo yacía esparcido en pedazos por el suelo del bosque. Sin esperar órdenes, Ruby inmediatamente desplegó su lanzallamas, desatando un chorro concentrado de fuego sobre los trozos de carne, retorciéndose que intentaban volver a unirse. Las llamas rugieron, iluminando la jungla circundante con una luz naranja infernal. Cientos de kilos de tejido corrompido se contrajeron y ennegrecieron bajo el intenso calor. Zris, manteniéndose alerta ante cualquier engaño, pateó el cráneo de ciervo cortado hacia las llamas y dijo: no esperaba que esta cosa fuera tan estúpida, que simplemente nos atacara de frente de esa manera. Basándose en la pobre actuación táctica del Wendigo, Zris había comenzado a sospechar que se trataba simplemente de un monstruo animal sin inteligencia real, incapaz de razonar o comunicarse. El cráneo de ciervo ciertamente reforzó esa impresión. Sin embargo, Stewie, sentado en el hombro de Ruby y observando cómo incineraban al Wendigo, miró significativamente a Zris. Tenía una idea bastante clara de por qué el monstruo había atacado con tanta imprudencia, pero ¿qué gracia tenía explicarlo? Eso arruinaría el entretenimiento. Mejor esperar a que Zris lo averigüe por sí mismo. La expresión al darse cuenta no tendría precio. Stewie entrecerró los ojos, divertido, y de repente pensó en otra cosa. Zris parecía saber bastante sobre sus capacidades y orígenes. Eso incluía conocimiento de todo. Al ver la expresión inmutable de Zris, Stewie asintió para sí mismo. Bien. O no lo sabe, o cree que es demasiado absurdo para tomárselo en serio. Con esa inquietud resuelta, Stewie comenzó a contemplar cómo revelarle sutilmente ciertas verdades sobre la naturaleza de la realidad a Zris. La reacción sería espectacular. Justo cuando Stewie estaba planeando su gran revelación, Zris sintió que algo andaba mal. Esta cosa es más difícil de matar de lo que pensaba. Mirando fijamente los restos del Wendigo, ahora comprimidos en una masa de tejido carbonizado del tamaño de una pelota de baloncesto, Zris aún no había detectado ninguna esencia vital entrando en su cuerpo. Inmediatamente le indicó a Ruby que se detuviera. Espera. Déjame ver de qué está hecha esta cosa. Temperaturas superiores a los 1000 grados deberían haberla acabado. En cuanto Ruby dejó de disparar, el carbón, del tamaño de una pelota de baloncesto, comenzó a expandirse. La carne rojiza se hinchó hasta alcanzar el tamaño de una llanta de tractor en cuestión de segundos. Zris no dudó. Levantó su espada y atacó. A menos de medio metro de distancia, sus golpes supersónicos crearon una mancha metálica, destrozando la masa del tamaño de un neumático hasta convertirla en carne pulverizada. Ruby intentó seguir disparando, pero Zris la detuvo. No te molestes. El lanzallamas no está lo suficientemente caliente como para matarlo. Tengo granadas de termita. ¿Quieres probarlas? Ante el asentimiento de Zris, Ruby sacó una granada de termita y se la entregó antes de retirarse con Stewie a una distancia segura. Zris continuó atacando la masa en regeneración con una mano mientras tiraba del seguro con la otra. Saltó hacia atrás, lanzando simultáneamente la granada al centro de la carne del Wendigo. Auge. Después de la detonación, una llama blanca cegadora brotó del tejido de la criatura, reduciendo instantáneamente la pila del tamaño de un neumático a cenizas humeantes. Varios segundos después, una esencia naranja, visible solo para Zris, surgió de las llamas al rojo vivo y fluyó hacia su cuerpo. Sintiendo que la energía se integraba con su propia fuerza vital, Zris se giró y saludó. Bien, hemos terminado. Pero antes de que pudiera decir nada más, Zris sintió una perturbación en la energía corrupta del bosque. Entonces vio como otro Wendigo salía arrastrándose de debajo de la roca partida, el mismo que había golpeado al principio. ¿Es broma? ¿Esta cosa puede reaparecer? Sin tiempo para analizar la situación, Zris sacó su espada y cargó contra el recién emergido Wendigo. Sin embargo, a pesar de haber revivido, la criatura no se desorientó. Aprovechando su velocidad, aceleró, intentando distanciarse de Zris. La táctica había funcionado antes. Pero tras absorber esa esencia naranja, con la mejora integrándose activamente en su fisiología, la velocidad de Zris aumentó rápidamente, comenzando a igualar la del Wendigo. Después de 2 o 3 segundos de persecución, se había metabolizado más esencia y la velocidad de Zris superó directamente a la de la criatura. La caza se revirtió.
Después de otro ciclo de desmembramiento e incineración de termita, el Wendigo revivido se transformó una vez más en esencia naranja y se fusionó con el cuerpo de Jris. Sintiendo el poder genuino corriendo a través de él, Jris mostró una sonrisa depredadora y fijó su mirada en el lugar donde el Wendigo acababa de reformarse. Su voz tenía un tono peligroso mientras hablaba al aire vacío. Vamos, cariño. Veamos cuántas veces puedes hacer eso. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0189. Capítulo 89. Regreso. Capítulo 89. Regreso. En la frontera entre Arkansas y Texas, agencias federales detectaron actividad sísmica consistente con una explosión significativa, llamando inmediatamente la atención de las autoridades pertinentes. Sin embargo, el responsable de estos disturbios ya había abandonado la zona hacía tiempo. No esperaba que esa cosa se rindiera tan fácilmente. Solo la maté 5 veces y se negó a reaparecer, así que pude hacerlo de nuevo. Al ver la nube de hongo que se elevaba en el cielo tras ellos, Jris se quejó con genuina frustración. Al darse cuenta de que no recibiría más esencia vital, sintió que el Wendigo había sido increíblemente tacaño. Podía sentir claramente que la criatura aún podía revivir, pero prefería que su guarida fuera destruida antes que manifestarse ante él de nuevo. Hablando de reducir las pérdidas. Ruby y Stewie, a su lado, ignoraron la insatisfacción de Jris. Ruby se concentró en conducir, sintiendo melancolía al saber que Jris estaba a punto de dejar este mundo. Aunque Stewie había explicado antes que la partida de Jris solo se sentiría como unos pocos minutos desde su perspectiva, el conocimiento de que después de que Jris regresara a verla, todavía habría un largo período sin su presencia en su vida dejó a Ruby sintiéndose inesperadamente triste. Mientras tanto, Stewie estaba manipulando su pulsera, estudiando los diversos datos que el Wendigo había revelado a través de su encuentro. Tras procesar la información, Stewie amplió la queja de Jris. La naturaleza fundamental de esa entidad no es particularmente elevada. El hecho de que pudiera proporcionarte partes de su esencia central ya supuso un gasto significativo de su parte. Según mis lecturas, la esfera de influencia de esa monstruosidad cubre solo unos pocos cientos de miles de kilómetros cuadrados, y ha existido durante apenas unos pocos siglos. No está claro si se han creado con éxito varios Wendigo completamente manifestados. Al eliminar 5 iteraciones de una sola vez, probablemente se han limitado sus capacidades a corto plazo. Al escuchar la explicación de Stewie, Jris preguntó con interés. ¿Quieres decir que todos esos Wendigo en este mundo son causados por esta cosa? ¿Su propósito es generar más Wendigo? Obviamente. Si no, ¿qué crees que está haciendo? ¿Difundir su corrupción y crear tantos Wendigo solo por diversión? Jris asintió, comprendiendo. Había pensado que la cantidad de Wendigos en este mundo era anormalmente alta. Él solo había matado a más de 1000, y esos eran solo los que había encontrado. Si se incluyeran los que estaban ocultos en zonas remotas que no había descubierto, el número podría ser un 50% mayor. Originalmente, Jris había asumido que el Wendigo existía porque había demasiados humanos corruptos transformándose en estas criaturas. No esperaba que la causalidad se desarrollara en sentido inverso. Fue precisamente a causa de este Wendigo original que aparecieron tantos seres corruptos. Al comprender esto, Jris le preguntó a Stewie. Entonces, si debilité tanto a esa cosa, ¿expandirá su infección para crear más seres corruptos que la reparen? ¿O está demasiado dañada para generar más? ¿Por qué preguntas? ¿Planeas lanzarle unas cuantas bombas nucleares más? Preguntó Stewie, cabizbajo mientras calculaba varios datos, sin levantar la vista. ¿Puede un arma nuclear realmente dañar su cuerpo principal? Preguntó Jris con curiosidad, captando la implicación de las palabras de Stewie. Afirmativo. ¿Entonces quiere desplegar armamento nuclear adicional? Jris consideró las pocas armas nucleares tácticas que le quedaban en su inventario, luego revisó su intuición para saber cuándo regresaría a su mundo natal, negando con la cabeza. Olvídalo. Esperaré a visitar este mundo de nuevo y consumiré directamente su esencia. Aún no has respondido a mi pregunta. Tras dar su propia decisión, Jris miró a Stewie, que seguía calculando, y le dio un codazo con insistencia. Stewie miró a Jris con irritación y luego dijo, no soy la criatura, ¿cómo podría saber su proceso de toma de decisiones? Pero según mis cálculos, sus heridas son tan graves que no podrá realizar acciones significativas en el futuro inmediato.
Tras responder secamente, Stewie volvió a preguntar. ¿Puedes sentir cuánto tiempo te queda antes de la salida? Necesito registrar las coordenadas temporales actuales. Zris miró la proyección holográfica que Stewie estaba manipulando y finalmente se dio cuenta de en qué estaba trabajando realmente el chico. Parecía que realmente había desarrollado un apego hacia Ruby. Suspirando internamente, Zris revisó su cuenta regresiva interna nuevamente y respondió honestamente. 2 o 3 minutos. ¿Es tiempo suficiente para que grabes todo? Al escuchar la respuesta de Zris, Stewie no respondió, pero su comportamiento pausado dejó en claro que 2 minutos serían suficientes. Y cuando Zris desapareció de este mundo, Stewie también completó su registro temporal y también partió. Con la partida de ambos visitantes, Ruby se sintió desorientada solo por un momento antes de que la línea de tiempo del mundo se estabilizara, congelada en su lugar esperando la próxima visita de Zris. Quahog, Rhode Island. La casa de los Griffin. La habitación de Zris. Mirando su habitación, que parecía no haber visto en meses, Zris estaba a punto de desplomarse en la cama cuando vio entrar a Stewie y decirle, no te duermas todavía. Tienes que ayudarme a limpiar esta casa, si no, habrá malas noticias cuando Lois descubra lo que pasó. Zris siguió con curiosidad a Stewie fuera de la habitación, y solo entonces se dio cuenta de lo que Stewie había querido decir al vivir solo durante más de medio año. La escalera estaba cubierta de varios líquidos y manchas no identificables, mientras que la sala de estar y la cocina de la planta baja estaban repletas de todo tipo de basura. Cajas de pizza, bolsas de patatas fritas vacías, latas de gaseosas y lo que parecían ser los restos de varios experimentos científicos fallidos. Lo que era más grave aún, innumerables pañales usados estaban esparcidos por el sofá, como si fueran una especie de horrorosa instalación de arte moderno. Al ver esta escena que parecía un apartamento condenado de uno de esos documentales sobre acaparamiento, Zris miró a Stewie con una expresión completamente sin palabras. Stewie le devolvió una sonrisa incómoda y suplicó en voz baja. Vamos, amigo. Por favor. Dios mío. Zris suspiró, se arremangó y empezó a limpiar. Stewie lo había llamado amigo en lugar de hacerle un comentario condescendiente. ¿Qué más podía decir? Afortunadamente, cuando Zris partió hacia el otro mundo, era tarde en la noche, y Lois, Peter y los demás estaban durmiendo. Por lo tanto, al regresar, aún era de noche. Mientras terminara de limpiar antes del amanecer, no habría problema. Y con las habilidades mejoradas de Zris, limpiar la casa de la familia Griffin era naturalmente una tarea sencilla, aunque preferiría no hacer. Lo que hizo que Zris quisiera quejarse fue que, a pesar de ser dueño de la franquicia Mighty Grim y técnicamente dueño de un negocio, realmente no quería estar fregando pisos a las 3 de la mañana. Mirando la casa recién limpia, Stewie se sentó en las escaleras, secándose dramáticamente una gota de sudor, como si estuviera contemplando lo duro que había trabajado Zris. Zris miró a Stewie con exasperación, incapaz de entender por qué la persona que realmente había hecho todo el trabajo era él, pero este pequeño parecía exhausto. Como si percibiera las ganas de quejarse de Zris, Stewie se rió entre dientes. No entiendes el impacto psicológico. Solo pensar en que no limpiaste a tiempo y que Lois descubrió que destrocé la casa me aterra. Ja, ja. Zris respondió con una risa apagada. ¿Cómo era posible que no supiera que Stewie tenía motivos legítimos para tener miedo? Parecía que solo intentaba justificar su inacción. Al ver que Zris lo ignoraba, a Stewie no le importó. Bostezó teatralmente y regresó a su habitación. Después de ver una aventura interdimensional tan entretenida, estaba realmente cansado y listo para dormir. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0190. Capítulo 90. El irritable Joe. Capítulo 90. El irritable Joe. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué esto ya no funciona? Un estruendoso rugido proveniente de la casa contigua despertó de golpe a la familia Griffin, que aún dormía. Cállate, lisiado. Si vuelves a hacer ruido, te destrozo la silla de ruedas. Lo siento, Peter. Haré que Joe se calme enseguida. Una suave voz femenina se disculpó, y luego el rugido de Joe se apagó, como si le hubieran tapado la boca. Por fin, un poco de paz. Lois, tráeme una bebida de sangre de dragón, necesito algo de energía. Pero la orden de Peter no tuvo ningún efecto. En cambio, Lois lo reprendió. Peter, eso está completamente fuera de lugar. Joe es nuestro amigo, ¿cómo puedes hablar así de él?
¿Qué? Peter abrió los ojos y vio que Lois lo miraba con furia. Luego exclamó: Dios mío. ¿Joe es nuestro amigo? Lo había olvidado por completo. Soy un idiota. Al ver a Peter darse una palmada en la frente, Lois suspiró exasperada. Está bien, olvidé que tu coeficiente intelectual cuando te despiertas es más bajo que el de los ratones del ático. Ahora ve a lavarte y luego discúlpate con Joe. En ese momento, los dos ratones que vivían en el ático de la familia Griffin intercambiaron miradas, ignoraron el reciente insulto de Lois y continuaron ocupados desgranando bellotas. Su pago de alquiler para el mes siguiente. Zris, escuchando el alboroto desde su habitación, sintió que su ojo se movía un par de veces antes de volver su atención a su cómic. Ya se había adaptado un poco al caos cotidiano de la familia Griffin. El comportamiento idiota de Peter ya no le causaba ninguna molestia. Después de que Peter siguió las instrucciones de Lois y se lavó, agarró una caja de bebidas de sangre de dragón para llevar a la casa de Joe. Necesitaba disculparse por sus duras palabras anteriores. En Quahog, por aquellos tiempos, las bebidas de sangre de dragón se habían convertido en el regalo predilecto. Ya era prácticamente moneda corriente. Y la familia Griffin no tenía escasez de eso, por lo que Peter ni siquiera lo pensó dos veces antes de llevarle una caja entera como regalo de disculpa. Lo siento, Joe. No debería haberte dicho eso. Mirando la expresión sincera de Peter, Bonnie aceptó el regalo que Peter trajo, con los ojos aún un poco llorosos, y dijo: Está bien, Peter. Joe realmente te molestó. Pero Joe, que había causado todo ese revuelo, lo desestimó con un gesto de desdén. Sí, es totalmente culpa mía. Prometo que no volverá a suceder. Mientras ofrecía palabras poco sinceras, los ojos de Joe estaban fijos en las bebidas de sangre de dragón que Peter había traído. No podía esperar a probar los efectos de lo que Peter le había entregado, así que después de unos breves intercambios, Joe inmediatamente comenzó a acompañarlos hacia la puerta. Cuando Peter salió de la casa de Joe y la oyó cerrarse tras él, respiró aliviado y dijo: «Guau. Disculparse no es tan difícil. Quizás incluso tenga talento para las relaciones públicas». Habiendo completado las instrucciones de Lois, Peter regresó a casa sintiéndose realizado. Pero dentro de la casa de Joe, se desató el caos. Bonnie lo confrontó. «Ya basta. ¿Sabes lo humillada que me sentí? Me has decepcionado por completo». Pero Joe ignoró la reprimenda de Bonnie. Inmediatamente se dirigió a la mesa de centro, extendió la mano, abrió la caja de bebidas de sangre de dragón y sacó una botella. Joe destapó rápidamente la bebida y la bebió de un trago. Sintió un hormigueo en las piernas y exclamó: Esto es de verdad. ¿Acaso me estás escuchando, idiota? Al ver que Joe la ignoraba, Bonnie perdió el control y gritó. Ese comentario tocó la fibra sensible. El rostro de Joe se endureció y espetó. Sí, es cierto. Soy un lisiado. Pero si no fuera por este lisiado que te mantiene, ahora mismo estarías viviendo de la asistencia social. Ahora cállate y prepárame un desayuno como Dios manda. Al ver emerger el lado autoritario de Joe, Bonnie se sintió demasiado intimidada para hablar y se quedó allí congelada. ¿Qué haces ahí parado? Muévete. No fue hasta que Joe gritó otra vez que Bonnie se apresuró a entrar a la cocina, trabajando a pesar de su barriga visiblemente embarazada. Después de haber desahogado parte de su frustración acumulada y sintiendo que su confianza regresaba, Joe cerró los ojos y saboreó los efectos de la bebida de sangre de dragón. Pero un momento después, Joe abrió repentinamente los ojos mientras una revelación se cristalizaba en su mente. No podía dejar pasar esta oportunidad de recuperar su dignidad. Absolutamente no. Desde que las bebidas de sangre de dragón aparecieron por primera vez en el mercado, después de que Joe comenzó a consumirlas, notó que, además de sentirse con energía, sus extremidades inferiores, paralizadas durante mucho tiempo, habían comenzado a recuperar algo de sensibilidad. Al principio pensó que era una ilusión y se quedó decepcionado por un tiempo. Pero con el tiempo, cada vez que bebía bebidas de sangre de dragón, podía sentir que cada vez más sensibilidad regresaba a sus piernas, hasta hace unos días, cuando de hecho sintió una picazón en los tobillos. Originalmente, Joe había creído que con el consumo continuo, no pasaría mucho tiempo antes de que recuperara la sensibilidad total en la parte inferior del cuerpo y volviera a convertirse en el jefe de policía del departamento de policía de Quahog. Pero parecía que el destino le había jugado una mala pasada. Esta mañana, tras beber su habitual bebida de sangre de dragón, no sentía la recuperación. Aunque todavía se sentía lleno de energía, ya no experimentaba esa sensación crucial de restauración de las extremidades.
Precisamente por eso Joe perdió el control y gritó tan fuerte. Sin embargo, después de beber la bebida de sangre de dragón que Peter le entregó, la sensación de recuperación regresó y Joe comprendió inmediatamente el problema. Su suministro anterior, comprado hacía 2 días, se había agotado, y lo que había consumido esa mañana era de un lote recién comprado. Entonces, después de comparar los dos tipos, Joe se dio cuenta de que solo la versión estándar no tenía efecto terapéutico, mientras que la efectiva era la edición especial de Mighty Gym. Hijo de puta. Estos cabrones corporativos son todos iguales. Incluso he elogiado a esta empresa antes. Al descubrir la verdad, Joe inmediatamente se quejó y maldijo, olvidándose por completo de que el precio original de las bebidas de sangre de dragón había sido increíblemente asequible. Incluso ahora, la versión estándar de las bebidas de sangre de dragón sigue siendo prácticamente caritativa. Pero dejando de lado las quejas, todavía necesitaba beber esas bebidas. Después de todo, recuperar su movilidad dependía completamente de ellas. Joe, hice sándwiches de tocino y huevo. ¿Quieres salsa picante? Al oír a Bonnie preguntarle su preferencia, Joe bajó la mirada hacia sus piernas y murmuró: pronto. Muy pronto. Podré ponerme de pie de nuevo, y Bonnie y todos los demás volverán a respetarme. Agrega salsa picante extra y fríe un poco más de tocino también. Mientras daba instrucciones a su esposa sobre cómo cocinar, Joe se dirigió a la mesa del comedor. Hacía años que no se sentía tan seguro. Si Bonnie no estuviera embarazada, ni siquiera se le ocurriría salir de casa hoy. Simplemente se quedaría en casa y seguiría bebiendo esas bebidas milagrosas. Pero al pensar que sus piernas se recuperarían pronto y que Bonnie estaba cerca de dar a luz, Joe sintió que el futuro estaba lleno de esperanza. El momento perfecto. Las cosas buenas vienen de 2 en 2. Sonriendo genuinamente, Joe aceptó el desayuno que Bonnie trajo y comió con genuino apetito. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más 1 capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0191. Capítulo 91. Llegan las vacaciones de verano. Capítulo 91. Llegan las vacaciones de verano. Sentado en el nuevo auto de Meg, Zris miró su cómic mientras Meg, llena de energía, saludaba a sus amigos. «Wow, Meg. Tu coche nuevo es una pasada, ¿y quién es este bombón? ¿Tu nuevo novio?» Al escuchar los elogios de sus amigos, el rostro de Meg sonreía, pero aún así dijo con modestia: «Son ridículos, este es mi hermano pequeño, Zris. Ya lo conocen». 4 chicas con vestimentas extrañas se apretujaron en el asiento trasero y no paraban de mirar a Zris de reojo, hasta que Meg maldijo en voz alta: «Dejen de fantasear, zorras. Mi hermano pequeño no se enamorará de ninguna de ustedes, ni siquiera de ti, Patty». «¿Eh?». La chica pelirroja, con gafas y pecosa, giró la cabeza confundida, curiosa por saber por qué Meg la había llamado específicamente. Al ver esto, los otros 3 bajaron la mirada avergonzados, pero maldijeron a Meg por idiota. Todos habían acordado restarle importancia a la figura de Patty para evitar que ganara confianza, ¿verdad? ¿Cómo pudo decirlo así de repente? Pero Meg ya no era la perdedora de antes. Tras haber ganado mucho dinero gracias a su hermano pequeño, su confianza en sí misma estaba por las nubes y ya no necesitaba esos juegos sociales insignificantes. Así que continuó sin rodeos. «Mira esas curvas y ese trasero perfectamente redondeado. Si no fuera por tus dientes prominentes y tus pecas que te arruinan el aspecto, estaría encantada de presentarte a Zris». Las palabras de Meg dejaron atónita a Patty. Solo entonces se dio cuenta de que su figura era realmente excepcional. Comparada con sus amigas, parecía una modelo. Sin embargo, inmediatamente escuchó a Meg cortarla. «Pero con esa cara, si quieres ser lo suficientemente buena para mi hermano pequeño, tendrás que esperar a tu próxima vida». Aunque los duros comentarios de Meg fueron hirientes, Patty no se sintió enojada. Había escuchado cosas mucho peores en el pasado. De hecho, como Meg había elogiado su figura anteriormente, en realidad estaba de muy buen humor. Especialmente desde que Meg había mencionado que los llevaría a un viaje internacional por carretera durante las vacaciones de verano, era aún menos probable que se enojara con ella. Bajo la presencia dominante de Meg, los demás no se atrevieron a interrumpir y el coche quedó en silencio. Luego Meg arrancó el motor y llevó a todos a la escuela. Cuando Zris salió del auto, Meg gritó por la ventana: «Espérame en el lugar de siempre después de la escuela. No te atrevas a irte». Al escuchar los regaños maternales de Meg, Zris hizo un gesto de reconocimiento y luego caminó hacia el campus.
Después de soportar varias clases más aburridas, Dries estaba listo para regresar a casa después del timbre final. Sin embargo, justo cuando Dries salía por la entrada principal del edificio, un hombre corpulento, calvo y con gafas lo interceptó. Dries miró la figura familiar y, después de un momento de reflexión, lo reconoció como el director de su escuela, Shepard. Hola, Dries. Al ver que el director lo buscaba, Dries agarró a un compañero que pasaba y le dijo: Oye, hazme un favor y dile a mi hermana en el lugar de recogida que tengo algo que atender y que no necesita esperarme. El niño que fue agarrado estaba a punto de protestar cuando vio la imponente figura de Dries y lo reconoció de inmediato. ¡Ay, es el jefe Dries! Obviamente, este tipo ya había sido disciplinado por Dries o había oído historias sobre él. Él aceptó con entusiasmo. Claro, jefe. Me encargaré de ello. Luego dudó. Pero jefe, no sé cómo es su hermana. Fácil, conduce un Lamborghini Urus negro Y. Bueno, lleva un gorro rosa. Al escuchar la descripción de Dries, el niño asintió y dijo: Entendido, jefe. Tras haber arreglado que alguien transmitiera su mensaje, Dries se acercó a Shepard. Sentía genuina curiosidad por saber por qué el director había tenido tiempo de buscarlo. Señor Shepard, ¿qué puedo hacer por usted? Shepard observó a Dries hablar con un compañero de clase por un rato antes de acercarse, pero no se enojó ni hizo preguntas. Sin mencionar que este chico era sobrino del alcalde West. Su posición como presidente del cuerpo estudiantil, elegido por voto unánime, era suficiente para convertirlo en alguien con quien no querrías cruzarte. No es nada grave, es solo que ya te eligieron presidente del cuerpo estudiantil, ¿verdad? Aunque ganaste por unanimidad, según el procedimiento habitual, aún tienes que dar un discurso de aceptación. Así que, Shepard se secó el sudor de la frente, sin esperar que este estudiante tuviera una presencia tan intimidante. Menos mal que llevaba protección, de lo contrario, habría sido vergonzoso. Ah. Así que de eso se trata. Pero últimamente no tengo mucho tiempo. Dries asintió y luego se frotó la barbilla pensativamente. En ese momento estaba leyendo compulsivamente cómics de DC y Marvel, preocupado de poder ingresar accidentalmente en una línea de tiempo específica y meterse en problemas debido a la falta de información. Por lo tanto, realmente no quería perder el tiempo en un discurso innecesario. Al notar la reticencia de Dries, Shepard se quitó las gafas, se secó más sudor y dijo nervioso: las normas de la escuela. Al ver el cambio de expresión de Dries, Shepard cambió rápidamente su enfoque. ¿Qué te parece esto? Creo que para ser un excelente estudiante como tú, Dries, debes estar muy ocupado. ¿Por qué no combinamos este discurso con el discurso inaugural del próximo semestre? Puedes darlo entonces y servirá de gran ejemplo para los nuevos estudiantes. ¿Qué te parece? Al escuchar el compromiso de Shepard, Dries asintió y dijo: Está bien, debería estar mucho más relajado el próximo semestre. Puedo aceptar ese acuerdo. Uf. Al ver que su propuesta había sido aceptada, Shepard respiró profundamente aliviado. La sensación opresiva que había sentido en ese momento había sido intensa. Casi había perdido el control de la vejiga. En realidad, había perdido el control de la vejiga. El pastor sintió la incómoda humedad y maldijo internamente: Maldita sea, esta cosa goteó. Cuando Dries llegó a la puerta de la escuela, vio a Meg alejarse en coche. Mientras lamentaba su inoportunidad, Dries también notó que su habilidad de la desgracia aparentemente no funcionaba con Meg, lo que le hacía detestar aún más ese poder. Afortunadamente, aunque esa habilidad poco fiable no era fiable, sus otros poderes eran notablemente eficaces, especialmente su fuerza y velocidad mejoradas. Después de que Meg dejó a sus amigas, regresó a casa y descubrió que Dries ya llevaba un rato allí. Se sorprendió un momento, pero luego le restó importancia. Al fin y al cabo en su familia cualquier cosa podría pasar y sería normal. Durante el siguiente período de tiempo, cuando Meg se fue temprano de vacaciones y luego viajó con amigos, Lois volvió a recoger a Dries y lo dejó allí. Aunque Dries había insistido en que no era necesario, Lois, que no comprendía del todo las capacidades de Dries, insistió en continuar con la rutina. Esto le hizo considerar seriamente comprar su propio transporte. Desafortunadamente, incluso la licencia de motocicleta, que era la opción más cercana para su edad, requería que tuviera más de 16 años para tomar el examen. Así que Dries no tuvo más remedio que aceptar los deseos de Lois y dejar que ella se encargara de su transporte escolar. Por suerte, este arreglo no duró mucho. Tras el viaje de 10 días de Meg, Dries también dio la bienvenida a sus vacaciones de verano.
Un descanso completo de 3 meses hizo que Jris comenzara a pensar en cómo pasar su verano. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra, 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo, deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Coffee.com/Soulforger 0192. Capítulo 92. El intruso en la fábrica de bebidas. Capítulo 92. El intruso en la fábrica de bebidas. Sin embargo, antes de que Jris pudiera decidir qué quería hacer durante sus vacaciones de verano, decidió inspeccionar las propiedades a su nombre. La empresa de Brade ya estaba registrada desde hacía meses, la fábrica de bebidas estaba funcionando desde hacía más de 2 meses e incluso el gimnasio estaba abierto desde hacía más de 2 semanas. Sin embargo, él, como propietario, solo había visitado el lugar 1 o 2 veces y no había prestado mucha atención desde entonces, lo que realmente fue negligente. El segundo día de las vacaciones de verano de Jris, siguiendo sus instintos, Jris primero fue a inspeccionar su gimnasio. Rápidamente descubrió que, con el apoyo de las bebidas de sangre de dragón de edición especial de Mighty Gym, la instalación estaba prosperando, con un flujo constante de miembros que venían a entrenar todos los días. De hecho, debido a que la eficacia de la versión estándar de las bebidas de sangre de dragón había disminuido significativamente, muchas personas estaban desesperadas por unirse a la Sociedad del Puño de Hierro para obtener la edición especial del gimnasio, sin dejar espacio libre en las instalaciones. Sin embargo, la Sociedad del Puño de Hierro no aceptaba a cualquiera. Según las reglas que Jris había establecido inicialmente, si alguien no lograba desarrollar un físico fuerte en 3 meses, demostraba falta de dedicación, y no podía unirse. Los requisitos que estableció Jris eran sencillos, pero cuando Marn y otros los implementaron, naturalmente seleccionaron a los mejores, elevando efectivamente el umbral aún más. Después de todo, con un elemento de código de trampa como las bebidas de sangre de dragón, incluso después de ser diluidas, era suficiente para permitir que la gente común alcanzara el físico de un atleta profesional en 3 meses. Entonces, basándose en las regulaciones básicas de Jris, agregaron algunos criterios adicionales. Por ejemplo, nadie con deformidades físicas evidentes, ni miembros incompletos, ni nadie que no pueda pasar un examen básico de aptitud física, etc. Mientras Jris recorría el gimnasio, escuchó por casualidad a un miembro del grupo presionando a unos chicos flacuchos para que se esforzaran más. ¿Qué demonios haces? ¿Ya pasaste la selección preliminar de la Sociedad del Puño de Hierro, y sigues holgazaneando? ¿Quieres las bebidas de sangre de dragón del gimnasio o no? Los chicos que estaban descansando inmediatamente reanudaron sus ejercicios al escuchar esto, sin el menor indicio de protesta. Sin embargo, el entrenador no se rindió y continuó reprendiéndolos. No tienen idea de la suerte que tienen. ¿Saben? Hace 2 días, un lisiado quiso unirse a nuestra Sociedad del Puño de Hierro, pero lo rechazaron. Deberías saber que ese tipo era fuerte como el demonio. Su press de parte superior del cuerpo alcanzó unos increíbles 360 kilogramos, ya en el nivel más alto de los estándares de la Iron Fist Society. Pero aún así, no pudo unirse. ¿Sabes por qué? Sin esperar una respuesta, el entrenador dijo con orgullo. Debido a que el cuerpo de ese tipo está incompleto, naturalmente no califica para unirse a nuestra Sociedad Puño de Hierro. Jris escuchó las palabras del hombre desde la distancia y se sintió profundamente incómodo. No solo porque el lisiado en la descripción del hombre sonaba muchísimo como Joe, sino también porque claramente no estaban implementando adecuadamente los principios que Jris había establecido para la Sociedad del Puño de Hierro. Cuando lo discutió con Marn, también estableció reglas sobre apoyar a aquellos que intentaban mejorar y tratar a todos con respeto. Pero a juzgar por la actitud de este miembro de pleno derecho, esos principios habían sido completamente ignorados. Al notar que la organización que había fundado parecía haberse desviado de su propósito original, Jris comenzó a pensar en cómo corregir este rumbo antes de que empeorara. Sin embargo, Jris aún no tenía un reemplazo adecuado en mente, por lo que solo podía seguir deliberando. Perdido en sus pensamientos, Jris se subió al auto y Brian rápidamente arrancó el vehículo, preguntando, ¿a dónde vamos ahora? La fábrica de bebidas. Quiero verificar la producción actual. Brian condujo un rato y, sin poder contener la curiosidad, dudó un momento antes de preguntar. Tengo que preguntarte, ¿por qué no le pides a alguien que te lleve? ¿Y si alguien entra a la fábrica mientras yo hago de chofer? Al escuchar la pregunta de Brian, Jris se burló. ¿Crees que alguien no puede entrar a la fábrica solo porque estás de servicio? Las orejas de Brian cayeron avergonzadas.
No debería haber hecho esa pregunta. Por suerte, Zris no era como los demás Griffins. Pasó por alto el tema que incomodaba tanto a Brian y, en cambio, respondió a su pregunta. No confío en Peter, no puedo pedirle a Lois que me lleve, y Meg se fue de viaje con amigos la semana pasada. Aparte de ti, ¿quién más en la familia sabe conducir? Brian lo pensó y se dio cuenta de que era verdad, chasqueó la lengua y sintió que todo lo que acababa de preguntar era estúpido. El perro blanco no sabía que Zris podía correr más rápido que un automóvil. De lo contrario, definitivamente le diría a Zris que corriera a inspeccionar su propiedad. Por supuesto, incluso si Brian realmente se atreviera a sugerir eso, Zris podría contrarrestarlo. Porque ¿qué clase de jefe sale a inspeccionar su propia propiedad? Eso sería completamente ridículo. Cuando Zris y Brian llegaron a la fábrica, tanto el hombre como el perro sintieron inmediatamente que algo andaba mal. Tan pronto como salieron del auto, Brian torció la nariz y exclamó sorprendido. Huele, hay un olor extraño en el aire. Espera, ¿por qué este olor me resulta tan familiar? En comparación con la nariz poco confiable de Brian, Zris, con su percepción mucho más sensible, ya conocía la identidad de este invitado no invitado. Mirando con curiosidad hacia el interior de la fábrica, Zris le dio una palmadita a Brian en la cabeza y dijo con exasperación. Vamos. Tu broma sobre alguien entrando a robar se hizo realidad. Por suerte, apareció un conocido. Si de verdad fuera un ladrón cualquiera, sin duda te acusaría de negligencia. Brian miró a Zris, desconcertado, sin entender cómo podía decir cosas tan desvergonzadas con tanta naturalidad. Pero lo que hizo que Brian sintiera aún más curiosidad fue, ¿quién era ese conocido que había entrado en la fábrica? Mientras tanto, dentro de la fábrica, Joe, acorralado por un grupo de robots, gritaba. Quítense de mi camino. Latas de hojalata, no me impidan tener la oportunidad de tener una vida normal. Sin embargo, estos robots, cuyos protocolos de defensa se habían activado, no entendían las súplicas humanas. Simplemente ejecutaban con firmeza las órdenes de seguridad de la fábrica que Stewie había programado. Fue solo porque Joe, a pesar de estar paralizado de la cintura para abajo, había alcanzado la máxima fuerza en la parte superior del cuerpo humano bajo los efectos de las bebidas de sangre de dragón, y porque estos robots también eran prototipos algo de mala calidad que Stewie había ensamblado apresuradamente, por eso Joe había logrado resistir durante tanto tiempo. De lo contrario, cuando Zris y Brian llegaran, probablemente solo habría una silla de ruedas y una pila de carne destrozada para demostrar que había estado allí. Justo cuando el grupo de robots estaba a punto de abrumar a Joe, Zris y Brian entraron a la fábrica, y Zris inmediatamente apagó todos los comandos de acción de los robots. Brian también vio a Joe, magullado y ensangrentado, acorralado en una esquina, e inmediatamente exclamó, Joe. ¿Qué demonios haces aquí? Joe, todavía sorprendido por cómo los robots dejaron de moverse de repente, oyó las voces familiares y de inmediato miró hacia allá, exclamando también, Brian. ¿Y Zris? ¿Por qué están ustedes dos aquí? Esta es propiedad de Zris, ¿por qué no estaría aquí? En cuanto a ti, no recuerdo que la fábrica tuviera un empleado como tú. Brian siguió los pasos de Zris hacia las escaleras y luego acercó la silla de ruedas inclinada. ¿Qué? Joe se sorprendió y luego insistió. ¿Cómo que esta fábrica es de Zris? Exactamente lo que suena. Zris tomó el control de la conversación y luego preguntó cuál era el propósito de Joe al entrar. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Si te gustó este capítulo deja una reseña. Patreon/Soulforger, más de 40 capítulos avanzados, invítame a un café, Ko-fi.com/Soulforger 0193. Capítulo 93. Un experimento con el Escuadrón Griffin. Capítulo 93. Un experimento con el Escuadrón Griffin. La fábrica de bebidas de Brade reinició su línea de producción y Zris también se enteró del propósito del allanamiento de Joe. Entonces, descubriste que las bebidas de sangre de dragón podían restaurar la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, y por eso te arriesgaste a colarte en esta fábrica para robar suficientes suministros para ti. Zris le entregó a Joe una botella de bebida de sangre de dragón, confirmando con una expresión de sorpresa. Joe aceptó la bebida con torpeza. Esto le concernía el resto de su vida, así que no iba a negarse. Sí, eso es justo lo que estaba planeando. Tomó un sorbo y sintió un hormigueo en las piernas. Joe tarareó con satisfacción. Esto es de verdad. Joe entonces se quejó. Si hubiera sabido antes que usted era el dueño de esta fábrica, ¿por qué habría corrido tal riesgo y hecho algo ilegal? ¿Qué descaro tienes?
La fórmula original ya era increíblemente efectiva. ¿Por qué tuviste que diluirla? Al escuchar la dura crítica de Joe, la expresión de Jris se oscureció y no dijo nada. Pero Brian, observando la situación desde un lado, notó que algo no iba bien y rápidamente intervino. Joe, ¿cómo puedes decir eso? Si Jris no hubiera empezado esta fábrica, ni siquiera tendrías la oportunidad de recuperar las piernas. Joe, que estaba desahogando su frustración, se dio cuenta de lo inapropiadas que fueron sus palabras cuando escuchó la respuesta de Brian y rápidamente se disculpó. Lo siento mucho, Jris. Al ver la expresión sincera de Joe, Jris comprendió que había encontrado esperanza de recuperación y que había hablado mal por haber sido demasiado emocional. Entonces, sin esperar a que Joe dijera más, Jris dijo: Está bien, Joe. Dada la relación de nuestras familias, no necesitas ser tan formal. También es mi culpa por no saber de tu situación. De lo contrario, habría enviado bebidas de sangre de dragón a tu casa hace mucho tiempo para ayudarte a recuperarte. Pero aún estás a tiempo. Haré que Brian te entregue suficientes de estas bebidas hasta que tu cuerpo se recupere por completo. Al escuchar a Jris decir esto, Joe inmediatamente se emocionó y dijo con lágrimas en los ojos: Muchas gracias, Jris. Realmente no sé cómo pagarte. Ja. Somos prácticamente familia, Joe. No hace falta todo eso. Jris le tomó la mano a Joe para consolarlo. Tras confirmar que sus piernas podían salvarse, Joe estaba a 1000 por hora. Especialmente después de darse cuenta de que la bebida que Peter había traído se estaba agotando hace 2 días, Joe pagó un precio extra tratando de encontrar a alguien que le vendiera la fórmula antigua, pero nadie lo hizo. Había fundado una organización llamada Iron Fist Society, con la esperanza de unirse a ellos para obtener sus bebidas de sangre de dragón de edición especial para gimnasio, pero habían rechazado su membresía, usando su parálisis como excusa. Después de experimentar repetidos rechazos, a Joe se le ocurrió la desesperada idea de colarse en la fábrica para robar la bebida. Y justo cuando pensaba que iba a morir a manos de esos robots, descubrió que el dueño de esa fábrica era Jris, a quien había visto crecer. Las emociones en ese momento fueron realmente indescriptibles. Al pensar en todos los prejuicios y la humillación que había sufrido recientemente, Joe, un policía tan duro y condecorado, rompió a llorar en los brazos de Jris. Dios. Jris, eres el orgullo de Quaok. Estoy tan orgulloso de conocerte. Jris percibió la agitación emocional de Joe y comprendió el profundo dolor en el corazón de este héroe discapacitado. Sin embargo, aunque simpatizaba con los problemas de Joe, Jris no lo hacía únicamente por caridad. Después de inspeccionar la Sociedad del Puño de Hierro anteriormente, Jris ya se había dado cuenta de que esta organización que había fundado casualmente había desarrollado valores que contradecían sus intenciones originales. Aunque nunca tuvo la intención de que esta organización desempeñara un papel importante, solo necesitaba que se convirtieran en sus firmes partidarios y votaran cuando fuera necesario. Estaba claro que con las habilidades de Marnie y Anger, estos 2 estudiantes que ni siquiera se habían graduado todavía simplemente no tenían la capacidad de cumplir ni siquiera con sus modestos requisitos. Entonces, al ver a Joe en ese momento, Jris pensó en pedirle que ayudara a administrar y redirigir la Sociedad del Puño de Hierro. Aunque todos los miembros de la familia Griffin eran ridículos, había que admitir que también eran notablemente capaces a su manera caótica. Pedirles que hagan algo constructivo puede ser completamente inútil, pero si quisieras que interrumpieran algo, entonces esa cosa se descarrilaría por completo. Pero esa fue solo una aplicación, y era la más rudimentaria. Lo que Jris estaba considerando en ese momento era experimentar con otros usos para los talentos únicos de la familia Griffin. Después de que las emociones de Joe se estabilizaron, Jris expuso su idea. Joe, ¿tienes algún plan después de que tus piernas se recuperen, o seguirás en la fuerza? Tomándose un pañuelo para secarse las lágrimas, Joe reflexionó un momento y dijo: Jris, ¿tienes algo en mente? Ser policía está bien, pero si necesitas mi ayuda, solo dilo. Desde que Joe quedó discapacitado, se había vuelto especialmente sensible a las actitudes de los demás. Al escuchar la pregunta de Jris, Joe ya había captado sus implicaciones. Al ver que su conveniente aliado era tan perspicaz, Jris ya no se contuvo y dijo directamente: además del gimnasio y el negocio de bebidas, también establecí un club, pero debido a la escuela, no tengo tiempo para involucrarme en el desarrollo del club. Así que la trayectoria actual del club se desvía un poco de lo que imaginé. Me preguntaba si podría ayudarme a gestionarla. Tras escuchar la explicación de Jris, Joe se sintió aliviado.
Pensó que era algo importante, pero resultó ser un asunto muy sencillo. Incluso se había preparado mentalmente para ayudar a Chris con algunos asuntos legalmente cuestionables. ¿Qué club es? He oído hablar de él. Después de confirmar que la solicitud no era problemática, Joe aceptó inmediatamente y luego preguntó qué organización era. Seguro que deberías haber oído hablar de ella. Es la muy popular Sociedad del Puño de Hierro. Chris observó a Joe con interés, queriendo ver su expresión después de enterarse de que ahora podía manejar la misma organización cuyos miembros lo habían menospreciado. Sin embargo, cuando Joe se enteró de que la Sociedad Puño de Hierro también era propiedad de Chris, no pensó en humillar a los miembros que antes lo habían menospreciado. En cambio, asintió con seriedad y dijo: entonces deberías prestarle más atención a este club, porque su desarrollo no va por buen camino. Así que esto dependerá de tus habilidades, Joe. Si puedes o no enderezarlos, depende de ti. No te preocupes. En cuanto mis piernas se recuperen, puedo darle forma a la organización que necesites para la Sociedad del Puño de Hierro. Al escuchar la confianza y seguridad de Joe, Chris asintió con satisfacción. Ciertamente creía que Joe tenía esta habilidad, pero en comparación con conseguir una organización funcional que llevara a cabo su visión, Chris estaba actualmente más preocupado por si podía poner los talentos caóticos de la familia Griffin bajo su dirección. Desde que la última vez utilizó a Peter para lidiar con el estafador anciano, Chris se dio cuenta de algo importante. Usa el caos para combatir el caos. En un mundo tan extraño, Chris se encontró con situaciones extrañas que no siempre podía manejar de manera convencional, pero la familia Griffin, bendecida por el poder del absurdo en sí, definitivamente podía manejarlas. Entonces, mientras él trajera a estas personas a su esfera de influencia, entonces, incluso en este mundo impredecible, podría operar sin miedo. 94. Capítulo 94. ¿Cómo puede un mortal compararse con un dios? Capítulo 94. ¿Cómo puede un mortal compararse con un dios? Dios mío. Joe. Lois, que estaba regando el césped, se tapó la boca en estado de shock cuando vio a Joe salir de su casa. Al oír el jadeo de Lois, Peter se paró junto a la ventana para ver qué estaba pasando, y entonces notó que Joe estaba de pie sobre sus propias piernas, y también exclamó: ¡caramba! Joe, ¿tus piernas están curadas? Ja ja ja, sí, es cierto. Mis piernas están completamente curadas. Joe vio a la sorprendida pareja Griffin e hizo una voltereta de 360 grados hacia atrás en el lugar para mostrar su recuperación, luego realizó una serie de difíciles movimientos gimnásticos. Esta actuación sorprendió a Peter y Lois, e incluso asustó a Bonnie. ¡Ay, Joe! Tus piernas se acaban de recuperar. Tienes que tener cuidado. Joe, radiante de orgullo, escuchó la preocupación de su esposa e inmediatamente cambió su expresión, espetando: ocúpate de tus propios asuntos. Sé lo que mi cuerpo puede soportar. Habiendo finalmente recuperado su salud, Joe no podía tolerar esas palabras que fácilmente desencadenaban recuerdos de su discapacidad. Bonnie, regañada por Joe, comenzó a llorar suavemente, desconcertando completamente a Lois y Peter. Los dos intercambiaron miradas. Lois se giró con indiferencia y siguió regando, mientras Peter corría las cortinas con sutileza y luego suspiró. Dios mío. ¿Por qué Joe está más agresivo que de costumbre? ¿De verdad es él? En ese momento, Chris bajó las escaleras y, al oír las palabras de Peter, pensó: ese tipo siempre ha tenido una personalidad agresiva, pero antes era más reservado debido a su discapacidad, lo que compensaba a la perfección su intensidad natural y le permitía comunicarse con normalidad. Ahora que su cuerpo se ha recuperado por completo, Joe, ya sin la timidez, se ha desatado por completo. Sin embargo, nada de esto le preocupaba a Chris. No le importaba si Joe era demasiado agresivo o no, siempre y cuando Joe pudiera serle útil, todo lo demás era trivial. Chris, que estaba viendo una película en el interior, había bajado precisamente porque había oído que el cuerpo de Joe estaba totalmente recuperado y quería poner al tipo a trabajar inmediatamente. Ignorando al problemático Peter, Chris salió directamente de la casa, saludó a Lois y luego se dirigió al gimnasio con Joe. Sentado en la patrulla policial de Joe, Chris notó que la energía de Joe permanecía extremadamente elevada, sin estar seguro de si se debía a su personalidad naturalmente agresiva o a un fenómeno normal después de recuperarse de una discapacidad a largo plazo. Después de que Joe pasó 3 semáforos en rojo y condujo muy por encima del límite de velocidad en Quahog, llegaron al Michigan más cercano unos minutos después. Claro que sí. Chris, ¿viste eso? Llegué a 120.
Joe, al salir del coche, seguía alardeando de su logro de conducir a 120 mph por las calles de la ciudad. Mirando al claramente hiperactivo Joe, Jris suspiró y dijo: realicemos rápidamente una evaluación física y luego arreglaré tu posición. Al notar la exasperación de Jris, Joe dijo con desdén: ¿para qué molestarse en hacer pruebas? Con mi fuerza, incluso si esos tipos son criminales empedernidos, puedo entrenarlos para que se conviertan en Boy Scouts. ¿Por qué no me dan el trabajo directamente? Es mejor probarlo. Con pruebas concretas, esos tipos respetarán tu autoridad, dijo Jris con una sonrisa cómplice. Joe no se opuso. Tenía una confianza extrema en su fuerza, sobre todo después de haber sido potenciado con bebidas de sangre de dragón. Su cuerpo estaba ahora muy por encima de su condición óptima anterior. Desde que Jris empezó a proporcionarle las bebidas, Joe ya no se limitaba a una sola botella al día. En cambio, bebía con libertad y entrenaba intensamente. Esto le permitió consumir 3,5 cajas de bebidas de sangre de dragón en solo una semana, lo que permitió que sus piernas se recuperaran completamente antes de lo previsto. Los dos entraron al gimnasio, donde ya había mucha gente haciendo ejercicio. Jris miró a su alrededor casualmente y vio que todos eran miembros en prueba de la Sociedad del Puño de Hierro. Siempre que pudieran cumplir con los estándares de membresía dentro del plazo especificado, podrían unirse oficialmente. Joe también reconoció el estatus de estas personas. Entrecerró los ojos ligeramente y apretó la mandíbula, evocando recuerdos desagradables. Sin embargo, estos no fueron los individuos específicos que lo habían insultado antes, por lo que Joe no causó ningún problema. Jris llevó a Joe al área de press de banca y cargó directamente la barra a 480 kilogramos, lo que hace que el peso total, incluida la barra, sea de 500 kilogramos, aproximadamente 1100 libras. Este peso igualaba la fuerza de Jris antes de devorar la esencia vital del Wendigo. Según lo que sabía sobre las capacidades de Joe, Jris creía que este peso no debería ser su límite. Especialmente porque esta versión de Joe estaba en óptimas condiciones y tenía su físico mejorado gracias a bebidas de sangre de dragón. Joe, al ver la prueba que Jris le presentó, se burló y dijo: parece que me has subestimado. Míralo, Jris. Descubre qué nivel de fuerza tiene tu tío Joe. Mientras hablaba, Joe añadió otros 220 kilogramos de pesas a la barra, lo que elevó el total a unos asombrosos 720 kilogramos, casi 1600 libras. Al ver un peso tan increíble, las demás personas en el gimnasio se sintieron inmediatamente atraídas, al igual que los miembros que se habían sentido atraídos por la primera demostración de press de banca de Jris. Sin embargo, a diferencia de la primera vez de Jris, la gente en el gimnasio ahora, por respeto a la autoridad de Jris, no se agolparon directamente para mirar. Todos los que hacía tiempo que habían reconocido la identidad de Jris, aunque sorprendidos de que este extraño musculoso se atreviera a intentar levantar tal peso, permanecieron honestamente en sus puestos y continuaron haciendo ejercicio. Después de todo, debido a la existencia de bebidas de sangre de dragón, los límites anteriores del press de banca humano se habían roto continuamente. También sabían que el fundador de la Iron Fist Society, este imponente señor Jris, fue la primera persona en crear leyendas del press de banca. Habían escuchado de miembros de alto rango de la Iron Fist Society que el récord de press de banca de Jris había superado hace mucho el nivel de 1 tonelada. Aunque no lo habían presenciado de primera mano, solo con ver el físico de Jris y experimentar los efectos milagrosos de las bebidas de sangre de dragón, todos no tenían dudas. Lo que estas personas no sabían, sin embargo, era que la fuerza de Jris era incluso más extrema de lo que imaginaban. Pero lo que más les sorprendió fue que, dado que Jris había levantado 500 kilogramos, nunca había actualizado públicamente su récord de press de banca. Porque ya no tenía sentido para él. Ante los murmullos de asombro de la gente en el gimnasio, Joe se tumbó con confianza en la banca, enderezó los hombros y ejerció fuerza. Tras un breve gruñido, la barra de 720 kilogramos fue empujada hacia arriba con firmeza. Al ver que Jris asentía, Joe volvió a colocar la barra y preguntó con arrogancia: ¿qué te parece, Jris? Mi fuerza no te intimidó, ¿verdad? Al escuchar el comentario arrogante de Joe, Jris suspiró internamente, luego colocó casualmente su mano sobre la barra y la levantó lentamente como si estuviera tomando una mancuerna. Claro que no. Tío Joe, ¿cuándo exactamente tuviste la impresión de que mi fuerza es comparable a la tuya?
Mientras Jris realizaba flexiones de bíceps casuales con la barra que Joe acababa de levantar con esfuerzo, no solo Joe se quedó allí parado con la boca abierta, sino que las otras personas en el gimnasio también detuvieron sus ejercicios en completo shock. En ese momento, solo tenían un pensamiento. La realidad era aún más extrema que los rumores. 95. Capítulo 95. El instructor jefe de la Sociedad del Puño de Hierro. Capítulo 95. El instructor jefe de la Sociedad del Puño de Hierro. Resulta que la llamada personalidad del macho alfa es similar a una jerarquía de dominio psicológico. En la medida en que se encuentren con alguien con músculos más grandes y un físico más imponente, su comportamiento agresivo, que normalmente no se puede atenuar, se moderará naturalmente. Aplicado a alguien como Joe, significa que cuando se enfrenta a alguien más poderoso que él, naturalmente hablará con respeto y se volverá excepcionalmente razonable. Al igual que después de que Jris hizo casualmente flexiones de bíceps con el peso de press de banca casi máximo de Joe, la postura arrogante de Joe desapareció instantáneamente y una vez más se convirtió en ese tipo educado y bondadoso que se llevaba bien con la gente. Jris, ¿es esto? ¿Por qué la sede de la Sociedad del Puño de Hierro está cerca de una escuela? Después de un viaje de más de 10 minutos, Jris llevó a Joe al Michigan cerca de James Woods Regional High School, que también servía como sede de la Iron Fist Society. Al recordar el estricto cumplimiento de Joe a las leyes de tránsito esta vez, Jris se sintió un tanto desconcertado. Una persona decente como él, que todavía trata bien a la gente común después de obtener poderes sobrehumanos, es verdaderamente una entre mil millones. Después de pensarlo, Jris respondió. Porque el principal objetivo de reclutamiento de la Sociedad del Puño de Hierro son los estudiantes de aquí, además de que asisto a la escuela secundaria aquí, así que tenía sentido establecerla cerca. Al escuchar la respuesta de Jris, Joe asintió en señal de comprensión, pero su expresión vacía mostró que aún no se había recuperado de presenciar la asombrosa fuerza de Jris. Más de una persona había elogiado su fuerza. Incluso cuando aún estaba en silla de ruedas, Joe había recibido elogios por la poderosa complexión de su cuerpo. Pero a juzgar por esos pocos destellos de la exhibición de Jris hace un momento, si se le podía llamar fuerte, entonces Jris era prácticamente sobrehumano. Esa fuerza exagerada simplemente no parecía algo que un humano pudiera poseer. Lo que era aún más aterrador era que Joe podía darse cuenta de que ese no era en absoluto el límite de fuerza de Jris. Así como la punta expuesta de un iceberg representa solo una porción pequeña e insignificante, la verdadera fuerza de Jris probablemente tenía mucho más que permanecería sin revelar. Al percibir la agitación emocional de Joe, Jris no lo perturbó. Después de todo, su pequeña demostración de hace un momento podría impactar a cualquiera. Aunque este mundo estaba lleno de fenómenos extraños y entidades sobrenaturales, Joe nunca había estado en contacto profundo con ellos, por lo que después de sobresaltarse, naturalmente necesitó tiempo para procesarlo. Está bien, tío Joe. Si entrenas con constancia, también desarrollarás una fuerza impresionante. Jris ofreció el estímulo de una manera un tanto hipócrita, tratando de consolar a Joe con ello. Sin embargo, Joe, que llevaba décadas trabajando en la calle, no se dejaba engañar tan fácilmente. Se rió entre dientes. De acuerdo, Jris. No tienes por qué ser tan condescendiente conmigo. No soy un adolescente que perdió a su primera novia. Mi ego no es tan frágil. Dicho esto, Joe los condujo al gimnasio. Al ver a la gente entrenando, Joe reveló de inmediato su carácter autoritario. Muy bien, gusanos inútiles. Ahora. Inmediatamente. Vengan aquí. No quiero repetirme. Este gimnasio era la sede de la Iron Fist Society, por lo que básicamente todos los que entrenaban aquí eran miembros oficiales. Entonces, cuando el grito agresivo de Joe resonó en todo el gimnasio, todo quedó en silencio al instante. Todos miraron a Marn y Anger, queriendo saber cómo responder. El irascible Marn no lo soportó más. ¿Qué demonios? ¿Quién demonios eres? ¿Qué equipo te envió? Fue Anger, más tranquilo, quien detuvo rápidamente a Marn y luego le gritó a Joe. ¿Quién eres? Esta es propiedad privada, no está abierta al público. Guau. Al principio no me había dado cuenta, pero ¿por qué hay tantos aquí? ¿Están haciendo una colecta benéfica? ¿Puedo donar? Ja 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 ja. Tan pronto como salieron los comentarios racistas, la dinámica entre Anger y Marn se revirtió instantáneamente. Tranquilo, hombre. Tienes que calmarte. Marn tiró de Anger con fuerza, temeroso de que su amigo corriera y matara a ese imbécil desconocido. Mientras sujetaba a su hermano, Marn también instruyó a los demás. ¿Qué hacen aquí parados?
Vayan allí y acaben con ese imbécil antes de que diga algo más. Al ver al vicepresidente dar la orden, todos atacaron a Joe sin dudarlo. Todos aquellos que podían llegar a ser miembros oficiales del Iron Fist Society poseían un físico impresionante y la fuerza necesaria para levantar en press de banca al menos 220 libras. Por lo tanto, incluso aunque estos muchachos no conocían ninguna técnica de artes marciales o tácticas coordinadas, simplemente atacar y abrumar en número era formidable. Es una lástima que ahora se enfrentaran a Joe, una versión mejorada de Joe, nada menos. No solo su fuerza los superó por completo, sino que sus habilidades de lucha y su experiencia de combate también estaban en otro nivel completamente. Entonces, cuando docenas de hombres musculosos corrieron hacia él, Joe no solo no entró en pánico, sino que mostró una mirada de anticipación. Calentamiento perfecto. Después de ese comentario, Joe miró al joven que se acercaba más rápido y le dio una patada en el pecho. Más de 1 tonelada de fuerza envió instantáneamente a esta persona por los aires, y se estrelló contra todo un grupo detrás de él como una bola de bolos. Al ver el espacio en la formación de carga, Joe giró para esquivar un puñetazo que venía desde un costado, luego agarró una pierna que pateaba hacia su ingle y giró violentamente el cuerpo adjunto, enviando a volar a todos los que estaban a 6 pies de él. El joven que lo usaba como mayal gimió de dolor un par de veces. Al ver esto, Joe descartó de inmediato su arma, que no era tan efectiva, y comenzó a emplear técnicas de boxeo adecuadas. Jabs, ganchos, uppercuts, tejidos. Después de una serie de combinaciones fluidas, solo Joe permaneció de pie en todo el gimnasio. Incluso Marn y Anger, que no habían iniciado el ataque inicialmente, se unieron al asalto grupal cuando se dieron cuenta de que las cosas iban mal. Sin embargo, aunque ambos lograron un máximo de 400 kilogramos en press de banca, frente al experimentado y poderoso Joe, no fueron nada. Ambos recibieron un gancho devastador y cayeron inconscientes. Al observar el gimnasio y confirmar que las varias docenas de miembros habían sido derribados por él, la confianza de Joe, que Chris había destrozado antes, se recuperó considerablemente. Levantó las manos y gritó: «Yo soy el rey del mundo». Al enterarse de que el caos en el gimnasio había terminado, Chris, mascando chicle, entró a las instalaciones y bromeó: «Afortunadamente esto es tierra firme, de lo contrario me preocuparía mucho que este lugar se hundiera». «Oh, Chris, no puede ser menos aguafiestas». Al oír las burlas de Chris, Joe se giró exasperado y lo miró directamente. «Ja. Te voy a pagar por tu trabajo, así que no perdamos más tiempo». Desviando su atención de Joe, Chris miró a su grupo de subordinados y pisoteó suavemente el suelo, usando una fuerza controlada con precisión para crear una vibración masiva que los despertó de golpe. Si Chris no hubiera logrado el control a nivel celular sobre su cuerpo, no se atrevería a intentar tal cosa. Porque con su fuerza actual, un pequeño error de cálculo podría derrumbar todo el edificio. Cuando todos los miembros principales de la Sociedad del Puño de Hierro recuperaron la conciencia, antes de que pudieran procesar lo que acababa de suceder, Chris dio un paso adelante y anunció: «Permítanme presentarles al instructor que traje especialmente. De ahora en adelante, él será responsable de enseñarles técnicas de lucha adecuadas, para que su fuerza pueda ser utilizada de manera efectiva». Mirando a Joe, que estaba de pie con los brazos cruzados junto a su jefe Chris, a pesar de que todos los presentes albergaban un resentimiento considerable, solo pudieron ofrecer un aplauso reticente en ese momento.